Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este sábado 18 de diciembre año 2021. En esta oportunidad no tendremos el acostumbrado resumen, ya que este video lo estamos haciendo con anticipación para subirlo bien temprano, para que ustedes puedan hacer sus apuestas temprano, porque es fin de semana y sé que muchos de ustedes van a agarrar mal camino, ok. Entonces vamos con nuestros pronósticos para la NHL únicamente. Entonces pasamos a nuestro primer pronóstico para este sábado 18. Les voy a recordar que para este sábado habían 10 juegos programados, pero han sido pospuestos, suspendidos 4 juegos. Entonces únicamente tendremos acción en 6 juegos. Ahora sí, entonces vamos a nuestro primer pronóstico. Los Senadores de Ottawa estarán visitando a Philadelphia Flyers. Ottawa tiene 14 over en sus últimos 17 juegos frente a un equipo de la división metropolitana. Philadelphia Flyers tiene 20 over en sus últimos 26 juegos en casa. En los últimos 9 enfrentamientos, Ottawa frente a Filadelfia se ha dado over 7 veces. Nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5. Pasamos al juego entre Los Ángeles Kings visitando a los Huracanes de Carolina. El 20 de noviembre, Los Ángeles Kings recibieron a Carolina en casa. La victoria correspondió a Carolina 5-4. Los Ángeles Kings en sus últimos 6 juegos tienen 6 under, 0 over y un juego se igualó la línea. Yendo un poquito más lejos, tiene 19 under en sus últimos 27 juegos. Por su parte, Carolina en los últimos 10 juegos tiene 5 under, 3 over y en 2 se igualó la línea. Carolina tiene 11 under en sus últimos 16 juegos en casa. En la presente temporada los Kings tienen 8 over y 19 under. Carolina por su parte 9 over y 16 under. En los últimos 16 enfrentamientos se ha dado el under 10 veces, 4 veces el over y en 2 oportunidades se ha igualado la línea. Nuestro pronóstico para este juego es el under de 6 goles. Pasamos al juego entre Toronto Maple Leafs frente a Vancouver Canucks. Toronto tiene 7 victorias en sus últimos 10 juegos y Vancouver tiene 8 victorias en sus últimos 10 juegos. O sea que ambos equipos llegan en gran forma. Vancouver en casa tiene 3 over y 12 under. Toronto tiene 8 victorias en sus últimos 10 juegos en la carretera como visitante. Y Vancouver tiene 3 victorias y 8 derrotas en sus últimos 11 juegos cuando es hembra. Vancouver en sus últimos 32 juegos en casa tiene 21 under, 7 over y en 4 juegos se igualó la línea. Nuestro pronóstico, teniendo en cuenta que la línea está en 6, será el under 6.5. Pasamos al juego entre New Jersey Devils frente a Detroit Red Wings. El promedio de goles anotados para New Jersey Devils como visitante es de 2.3 y goles recibidos 4. Detroit en casa, promedio de goles anotados 3 y goles recibidos 2.6. Detroit tiene 15 victorias en sus últimos 20 juegos en casa frente a New Jersey Devils. New Jersey Devils tiene 8 over en sus últimos 11 juegos y tiene 20 derrotas en sus últimos 27 juegos en la ruta. Acá en este juego tenemos 2 pronósticos: Detroit Red Wings a ganar y el over 5.5. Pasamos al juego entre Chicago Blackhawks frente a Dallas Stars. Promedio de goles anotados para Chicago como visitante es 2.2 y goles recibidos 3.3.
Dallas en casa, promedio de goles anotados 3.1 y goles recibidos 2.1. Chicago tiene 8 under en sus últimos 11 juegos frente a un equipo de la división central. Chicago tiene 13 derrotas en sus últimos 19 juegos en la ruta. Por su parte, Dallas tiene 10 under en sus últimos 11 juegos y tiene 8 victorias en sus últimos 9 juegos en casa. Acá también tenemos dos pronósticos: Dallas Star a ganar y el under de 6 goles. Y por último nos queda el juego entre Edmonton Oilers frente a Seattle Kraken. Estos dos equipos se han enfrentado 2 veces en la actual temporada, una victoria para cada equipo. El 1 de noviembre, Edmonton en casa derrotó 5-2 a Seattle. Luego, el 3 de diciembre, Seattle tomó revancha, 4-3, derrotó a Edmonton Oilers. El promedio de goles anotados para Edmonton como visitante es 3.3 y para Seattle en casa 2.9. Y el promedio de goles en contra para Edmonton en los últimos 5 juegos es de 3.4 y para Seattle 3.8. Edmonton tiene 15 over y 12 under. Seattle tiene 18 over y 9 under. 10 de esos 18 over han sido en casa. Edmonton tiene 5 over en sus últimos 8 juegos frente a un equipo de la división Pacífico. Y Seattle tiene 9 over en sus últimos 11 juegos en casa. Y repito que tiene 10 over en casa en la actual temporada. Entonces nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5. Bueno, no siendo más, les recuerdo que tengan prudencia a la hora de hacer las apuestas, a la hora de sacar sus selecciones, para que puedan tener éxito en ellas. Ok, nos despedimos por hoy, deseándoles suerte a todos.